Hola a todos, tanto aquí como en Lanzarote como en Fuerteventura. Mi nombre es Acoraida Bolaños y bueno, llevo como adjunta casi un añito y desde entonces trabajando en la unidad de alergia pediátrica de aquí del materno. Este es un poco el índice que vamos a seguir, un poco generar una pequeña introducción hablando brevemente de historia, una pincelada de la fisiopatología porque es muy compleja, una clasificación y ya luego nos centraremos en la urticaria como tal. El término urticaria tenemos que saber que viene del latín, del término urtica, que es ortiga, pero incluso si vamos a a registros antiguos, sí que la primera mención a lo que es una urticaria aparece en The Yellow Emperor Inner Classic, que se sitúa en torno a 10.000 años antes de Cristo, en el que se menciona la Fenjin-sen, que era un exantema serpenteante, que es como actualmente se le conoce incluso en China a la urticaria. Si seguimos un poco viendo la historia, nos vamos a Grecia con Hipócrates de Kos, donde nombra la nidiosis, que también hace referencia a un exantema relacionado sobre todo con la planta de la ortiga, que es nido en griego, o con picaduras de insectos. Y si pensamos ya en el término urticaria moderno y como lo entendemos actualmente, ya nos iríamos a 1769 con William Cullen, que era un médico que trabajaba en Edimburgo, y ya menciona por primera vez la urticaria como tal. En cuanto a la fisiopatología, la lesión principal de la urticaria es el abón, que todos conocemos. Es una afectación de la dermis superficial en el que se produce una lesión central más blanquecina rodeada de un halo eritematoso. Pueden ser lesiones aisladas, una única zona, o pueden ser agrupadas, generalizadas, suelen evolucionar rápidamente, aparecer de manera súbita y van siempre asociadas a picor y a calor en dicha zona. Pero es que además en la urticaria puede ir asociada en un 50% de los casos al angioedema, que viene a ser muy similar, pero con afectación del tejido de dermis profunda y del tejido celular subcutáneo, que produce lo que vemos clínicamente de edema, lo más frecuente en zona de párpados y labios, pero también se puede afectar zona genital, manos, pies y otro tipo de tejidos. Y en este caso también suele cursar con dolor tirantez y las lesiones suelen ser más persistentes que en el caso de los abones. En cuanto a la fisiopatología, ya les comento que es muy complicada y cada vez se van descubriendo nuevas cosas, pero sí que sabemos que la principal célula implicada es el mastocito, que lo que se produce es mediante activación con la IgE y receptores de la IgE, se produce su activación y su degranulación, lo que lleva a la liberación de distintos mediadores, el más conocido, la histamina, pero existen otros que también participan, como pueden ser las prostaglandinas, las interleuquinas, el factor de activación plaquetaria, que todo esto van hacia la dermis superficial, produciendo un aumento de la permeabilidad vascular, que es lo que produce el abón como tal, y además estimula el tejido neuronal circundante, que es lo que lleva al prurito y a una vasodilatación, produciendo por tanto el eritema. Pero también existen otras células asociadas, como pueden ser los eosinófilos, los monocitos, los neutrófilos, y especial mención a los basófilos, que cada vez están teniendo más peso en las consultas en general de alergia, porque sí que se ha visto una gran relación en pacientes con urticaria. Al hacer estudios se observa, sobre todo en aquellos pacientes con urticarias un poco más graves o un poco más de difícil manejo, una vasopenia sanguínea, que si se hace una biopsia de piel se observa además un acúmulo de basófilos a nivel de la dermis. Se cree que es por activación mediante interleuquinas, como puede ser la interleuquina 4, y por eso su relación con la clínica. En cuanto a la clasificación, se clasifica sobre todo por la cantidad de síntomas, si son menos de 6 semanas de síntomas en aguda, si son mayor de 6 semanas de síntomas en crónica. Dentro de la aguda, hacer una mención a la aguda recidivante, que es aquella que presenta la clínica durante menos de 6 semanas, pero se repiten los episodios a lo largo del tiempo. Y dentro de la crónica, saber que se puede dividir en espontánea o inducible en función de si conocemos o no el desencadenante. Empezamos hablando un poco por la urticaria aguda. La urticaria aguda, como ya hemos dicho, son lesiones que duran menos de 6 semanas, pueden ser generalizadas, pueden asociar angioedema, pueden durar varios días, aunque lo habitual es que una vez que iniciemos tratamiento, las lesiones desaparezcan en menos de 24 horas. También muy características que son evanescentes, que no suelen ser fijas. Dentro de la etiología, ahí vemos las distintas causas. Las infecciones en pediatría son la principal causa de urticaria aguda, incluso hasta el 47%, y la principal por causa vírica.
Lo que pasa es que también en muchas ocasiones nos pueden entrar dudas porque cuando los niños se ponen enfermos, fiebre, puede acabar llevando antibióticos y que al final nos quede la duda de, oye, ¿fue el propio virus el que produjo este exantema, esta urticaria, o fue el antibiótico que estaba tomando? Y por eso muchas veces pues acaban generando pues interconsultas luego al servicio que finalmente se acaban descartando las alergias a fármacos y se queda como la urticaria secundaria a la infección. Los virus, lo que decía, lo más frecuente pues hepatitis A, B, el Coxsackie para influenza, en general cualquiera lo puede producir, pero eso sobre todo. Y en cuanto a bacterias parásitos, igual. En cuanto a los alimentos, hablaré muy brevemente al final, porque también es un tema amplio, pero saber que se puede producir una urticaria tanto por ingestión, por contacto, como por inhalación. Los fármacos, las picaduras de insectos, que tanto solo en la zona donde nos pican como a nivel generalizado. El látex también podría producirnos una urticaria aguda, ya sea por una propia alergia al látex o en otras, sobre todo en pacientes que han sido sometidos a muchas intervenciones quirúrgicas, pero también ojo en niños que son alérgicos a frutas que pueden tener reactividad cruzada con el látex. Y mencionar también los aeroalérgenos, pues al final los niños sensibilizados a lo que son ácaros del polvo, pólenes, epitelio de animales, pueden presentar al contacto con estos una urticaria aguda o un angioedema. En cuanto al diagnóstico, siempre clínico es la principal. No se hacen pruebas rutinarias pruebas complementarias de rutina. Lo principal es una buena historia clínica en el que estudiemos un poco si creemos que hay algún factor desencadenante que nos haga pensar que requiere hacer alguna prueba. Pero no debemos hacer pruebas de rutina. Por ejemplo, tenemos un paciente que nos viene con una urticaria que en principio la madre no asocia a ningún tipo de alimento, no asocia nada, sino simplemente que estaba malillo, que estaba en la guardería y se puso con fiebre unos días y empezó con la urticaria. En ese momento no habría que hacer una analítica, para que no nos va a aportar ningún tipo de información, no habría que pedirle una leche. Bueno, como es pequeñito, le pedimos leche y huevo por si acaso. No hay que hacerle analíticas porque luego nos pueden salir positivos que solo sean sensibilizaciones sin llegar a ser realmente el causante de la alergia. En cuanto al tratamiento, siempre pues evitar, si conocemos algún factor desencadenante, claro, pues evitar los desencadenantes. Y el principal tratamiento es los antihistamínicos. Importante destacar que los antihistamínicos de segunda generación son la primera recomendación. Ya no se recomiendan usar antihistamínicos de primera generación por sus efectos secundarios. Y podemos asociar pues, los corticoides en ciclos cortos en caso de clínica muy marcada o muy severa. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues vamos a verlo un poquito por imágenes. Principales, los exantemas virales, que suelen cruzar con un exantema maculopapular, pero que suele ser más fijo, no suelen tener tanto prurito. Y una cosa es un exantema viral y otra cosa es que el virus haya podido inducir una urticaria, que son cosas diferentes realmente, ¿vale? El síndrome de Sweet, el síndrome auriculotemporal, especial mención a él porque sí que se puede confundir con una alergia a alimentos. Al final es un eritema que aparece en la zona inervada por el nervio auriculotemporal, que sobre todo se relaciona con la ingesta de algunos alimentos más ácidos. Entonces nos puede hacer pensar que puede haber una alergia a ese alimento sin llegar a hacerlo realmente. Y otras que sí que cursan con prurito, pues la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, todo esto pues nos puede plantear un diagnóstico diferencial. De las picaduras también hacer hincapié en que no está indicado en general el estudio de alergia a insectos solamente por reacciones locales. Una reacción local, al final el tratamiento va a ser siempre el mismo, pese a que hagamos o no un diagnóstico de alergia. Y pasando ya a lo que es la urticaria crónica, cuando es una urticaria crónica, lo que ya decíamos, cuando dura más de 6 semanas. En cuanto a la prevalencia, no hay muchos estudios epidemiológicos que nos hablen de la prevalencia real en pediatría. Se estima que en población general es en torno al 5% y algún estudio habla de que en pediatría se situaría en torno al 1,8% en lo que es la urticaria crónica, siendo dentro de las urticarias crónicas un poquito más frecuente la urticaria crónica espontánea. Pero también sabemos que tiene una naturaleza benigna y que el 50% de los pacientes a los 5 años suelen quedar asintomáticos. Saber que se divide a su vez en crónica espontánea o la crónica inducible, que ya luego iremos hablando de ella. En cuanto a la crónica espontánea, como su nombre indica, es espontánea, no conocemos ningún factor desencadenante reconocible por la historia clínica. Se ha hablado mucho de si hay que hacer estudios generalizados, no está indicado. Es verdad que algunas infecciones virales bacterianas pueden desencadenar el brote de urticaria crónica espontánea, pero no está indicado hacer despistajes salvo que la clínica nos indique que hay algo más. En cuanto a los AINES, muchas veces no es que sea una alergia como tal a los propios AINES, sino que pueden exacerbar una urticaria que tenga el paciente de base. Al igual que el estrés, que también puede exacerbar las urticarias. Y respecto a alergia alimentaria, las urticarias crónicas son raras.
De hecho, no está indicado hacer dietas de exclusión de alimentos, dietas de exclusión de alimentos ricos en histamina, solo porque el paciente presenta una urticaria crónica espontánea. Se ha visto que su utilidad es mínima y lo que lleva es a dietas muy restrictivas con carencias nutricionales que al final no benefician en nada al paciente. Mencionar también que hasta un tercio de los pacientes presentan una autoinmunidad hacia sí mismos, que son mediante anticuerpos IgG contra el receptor o contra la propia IgE, que se podría testar mediante el test de suero autólogo, que es lo que vemos en la imagen, pero que actualmente no se realiza, y de hecho hay algunos países como Dinamarca que de hecho tienen incluso prohibida la prueba, y que esto también nos lleva a que estos pacientes con una urticaria crónica espontánea además suelen asociar otros trastornos autoinmunes a largo plazo. Hay algunos estudios que hablan que incluso pacientes que han presentado una urticaria crónica espontánea, que de hecho ya se han quedado asintomáticos, una década después han llegado a presentar algún otro trastorno autoinmune. Lo más frecuente a nivel tiroideo, siendo la mayor prevalencia de anticuerpos antitiroideos asociados al momento de la urticaria. En cuanto a la urticaria crónica inducible, la clínica similar, son una urticaria que persiste a lo largo del tiempo, pero que en este caso, mediante la historia clínica, sí que hemos podido identificar un estímulo que nos la acaba produciendo. Y también es muy característico que aproximadamente una vez que retiramos el estímulo, en la mayoría de ellas, en menos de 2 horas desaparece la clínica. Los distintos tipos que tenemos el dermografismo, la urticaria por presión, por frío, la solar, por vibración, por calor, la colinérgica y la acuagénica, que iremos mencionando ahora brevemente. El dermografismo, su propio nombre lo indica, es escribir sobre la piel. Yo creo que la más conocida por todos, es la causa más frecuente de urticaria crónica en pediatría y es una reacción amonosa transitoria secundaria a la aplicación de presión sobre la piel. Y lo característico es que queda con la misma morfología de lo que escribimos, por eso lo de escribir sobre la piel. Tener en cuenta que, aunque sea un dermografismo, puede aumentar con el rascado, con el agua caliente, con el ejercicio, las emociones, y también tenerlo en cuenta que en pacientes con un dermografismo muy marcado, incluso las etiquetas de la ropa pueden desencadenar la urticaria. Importante también que es muy común, pero no se asocia a síntomas sistémicos. En cuanto a la urticaria por presión, aparece en zonas donde podemos aplicar presión. La hay desde inmediata hasta la más retardada. De hecho, esta dentro de las urticarias inducibles es la que puede presentar síntomas más tardíos y la que dura durante más tiempo. Puede permanecer hasta 24 horas pese a haber cesado el estímulo. En este caso, es verdad que puede asociar algunos síntomas sistémicos sin llegar a producir una anafilaxia, como puede ser malestar general, escalofríos. Cuando se producen las piernas por estar mucho tiempo de pie, pues puede ir asociado también a artralgias, es poco frecuente y se asocia sobre todo a un aumento de la interleuquina 6. Y como peculiaridad de esta urticaria, que no suele responder a antihistamínicos, solo a los corticoides. En cuanto a la urticaria por frío, es también bastante frecuente y se produce por contacto con frío. No solo es el contacto directo, no es solamente yo toco algo frío, sino también el agua fría, el viento frío, incluso eso, pasar por el pasillo de las neveras del supermercado podría desencadenar la clínica. Lo que produce principalmente suelen ser abones en las zonas expuestas al frío, de manera bastante precoz. Y esta sí que hay que tener mucho cuidado porque es la que más riesgo de síntomas sistémicos tiene. De hecho, entre más rápido se produzcan los síntomas cutáneos, más probabilidad de desarrollar síntomas sistémicos. Y por eso sí que es importante también indicarles cómo usar el autoinyector de adrenalina. Dentro de la urticaria, a su vez por frío, existen unas formas atípicas en las que las pruebas cutáneas no son positivas al frío, pero sí que presentan clínica, como podría ser el dermografismo dependiente de frío. Es un caso peculiar en el que solo el dermografismo aparece si la piel ha sido expuesta primeramente al frío, si no, no aparecería clínica. O la urticaria colinérgica inducida por frío, que solo se produce cuando se realiza ejercicio en zona fría, que son como formas realmente atípicas, pero que también pueden cursar con toda la sintomatología. En cuanto a la urticaria colinérgica, es también una urticaria bastante frecuente y se debe a un aumento de la temperatura corporal central. Lo más frecuente es secundario al ejercicio físico, pero también el estrés de cualquier situación en la que el paciente pueda llegar a sudar podría producirle la sintomatología. Como peculiaridad, sí que es verdad que las lesiones en este caso suelen ser lesiones mucho más pequeñitas, de entre 1 y 3 milímetros, y suele haber mucho más eritema. Lo característico también es que, enfriando al paciente, se suele solucionar la clínica con bastante rapidez. Respecto a las demás, simplemente mencionarlas porque son muy atípicas en pediatría. La urticaria solar es la exposición a la luz solar, lo que no desencadenaría la urticaria, y esto también puede cursar con síntomas sistémicos, sobre todo si exponemos grandes cantidades del cuerpo.
muy habitual pues, a lo mejor en la playa. La urticaria por calor y vibración son las más raras. La por calor pues estaría inducida, como su nombre indica, por calor, y la de vibración por vibración. La acuagénica es el contacto con agua y habitualmente no suele ser un contacto breve, no suele ser un contacto de medio minuto, sino es un contacto de al menos 30 minutos cuando se produciría la urticaria. En cuanto al diagnóstico, como todo, clínico, siempre va a predominar la historia clínica y la exploración física frente a todo lo demás. ¿Por qué? Porque la historia clínica es lo que nos va a dar la frecuencia, la gravedad, la evolución de la enfermedad y sobre todo los desencadenantes. Es súper importante que estudiemos y preguntemos sobre los desencadenantes, que cuando veamos al paciente insistamos en, oye, ¿te ha pasado más veces? ¿No te ha pasado más veces? ¿Siempre te pasa atrás lo mismo? ¿Siempre le pasa cuando va a la playa? ¿Siempre le pasa cuando se rasca? Es súper importante hacer especial hincapié en esto, porque a la hora del tratamiento, si evitamos los desencadenantes, pues evitamos la clínica directamente. En cuanto a la exploración física, siempre estudiar la piel y estudiar la posibilidad de otras patologías sistémicas que puedan estar asociadas. Y siempre en toda consulta podemos realizar la prueba del dermografismo, que aunque existen bolis especiales para aplicar la presión exacta, con un bolivic se puede hacer en cualquier consulta sin problema. Habitualmente en la zona de la espalda es la zona más habitual. Las pruebas complementarias no están indicadas de rutina. Parece que siempre buscamos tener apoyo en alguna prueba que no tenga un diagnóstico claro. Pues en este caso no, las pruebas realmente hay que enfocarlas en función de la clínica que nos vaya dando el paciente y de lo que sospechemos. Hay varios estudios que nos hablan de largas series de pacientes en las que se han hecho analíticas enormes estudiando todo lo habido y por haber y que luego realmente no se ha correlacionado con la clínica del paciente, no se ha correlacionado con el tipo de paciente y no ha habido ninguna diferencia significativa. ¿Pruebas que podemos hacer en las urticarias crónicas? Pues un hemograma donde observar la vasopenia, que como comentaba al principio, sí que es asociado a urticarias de mayor difícil de control y de mayor persistencia, VSG y PCR como funciones de reactantes, función hepática, los anticuerpos antitiroideos, como comentábamos antes, tienen mayor asociación a enfermedades autoinmunes y los ANA como anticuerpos generales. Y luego individualizando pues en función de lo que veamos. Si veo unos anticuerpos antitiroideos, tiene alguna clínica, empieza con sudoración, empieza con pérdida de peso, cualquier cosa que nos haga pensar en algún trastorno tiroideo, pues añadiremos TSH. Si pensamos que puede haber una alergia a neumoalérgenos, que puede haber una alergia alimentaria detrás, pues podemos realizar IgEs totales y específicas o las pruebas de PRIC. Y si no nos queda claro si puede ser un urticario, si puede haber algún otro diagnóstico diferencial detrás, la biopsia cutánea nos puede ayudar en el diagnóstico. En cuanto a cosas más específicas para las urticarias inducibles, la urticaria frigor, el test de provocación, pues sería básicamente coger un cubito de hielo, se coloca sobre la cara volar del antebrazo, se deja ahí siempre cubierto por un guante de vinilo, por una gasa, se deja durante 5 minutitos y luego se retira. La lectura se hace aproximadamente a los 15 minutos y tiene que aparecer una pápula sobreelevada. No nos vale solo con el eritema solo nos puede aparecer simplemente por el propio frío. Y añadido a esto, ¿habría que hacer algo más? Pues no tendría por qué, depende un poco de lo que nos cuente el paciente. Si con eso no nos cuenta nada más y no tenemos un diagnóstico claro, no haría falta hacer nada más. Y si sospechamos que puede haber algo más detrás, pues podemos hacer una analítica en la que en este caso sí que podríamos añadir crioglobulinas, crioglutininas, criofibrinógeno, pensando en otras enfermedades sistémicas que sí que cursan con este tipo de sustancias. En cuanto al dermografismo, lo que hablábamos con el bolivic sería suficiente. Este es el boli que aplica la presión específica, porque sí que se considera que si el dermografismo aparece con una presión excesiva, es fisiológico. Entonces, hay que hacer una presión leve, no hace falta tampoco rayar al niño profundamente. En cuanto a la urticaria vibratoria, existe un aparatito que administra una vibración constante, también sobre la cara volar del antebrazo, hay que mantenerlo ahí durante unos 5 minutos, retirarlo y luego se lee. La urticaria por presión, lo mismo, aplicamos una presión constante y posteriormente se lee. Tener en cuenta que, como ya dije antes, la urticaria por presión puede manifestar los síntomas de manera más retardada, con lo cual hay que instruir al paciente en cómo leer lo que le aparezca en la piel para identificar si aparece la clínica más tardía. La urticaria solar pues se hace con unos aparatos específicos que pone distintas radiaciones, tanto de luz visible como UVA y UVB, y se leería. Urticaria acuagénica es el contacto con agua, pues se puede hacer tanto el test de ropa mojada, que es introducir toda la ropa del paciente o una compresa húmeda en la cara volar del antebrazo, o directamente sumergir el antebrazo durante aproximadamente media horita
y luego se produce la lectura. La urticaria colinérgica, tenemos el test del ejercicio porque es lo más frecuente, pero ojo que tenemos que tener cuidado con esto porque existe una anafilaxis que está inducida por ejercicio que no tiene nada que ver con esto. Entonces, hasta una clínica positiva con ejercicio físico deberíamos también confirmar con el baño de calor porque elevaríamos la temperatura y con eso reproduciría este tipo de urticaria, pero no la inducida por el ejercicio. Y simplemente mencionar las urticarias de contacto, que si sospechamos alguna urticaria por contacto con algún perfume, con alguna sustancia en particular, estarán los test de parcho, las epicutáneas. En cuanto al diagnóstico diferencial de la urticaria, mencionar brevemente algunos. La urticaria vasculitis, por ser lo más común, son lesiones que duran más de 24 horas, que suelen ser más fijas y suelen dejar, y muy importante, una lesión hiperpigmentada residual que en los jabones de cualquier urticaria no ocurre. Ahí simplemente las lesiones desaparecen. Aquí hay un gran espectro, puede ir desde tener mínima vasculitis con mucha urticaria a tener muy poquita urticaria y mucha vasculitis. En estos casos, tener en cuenta que dentro de la analítica sí que estaría conveniente estudiar el complemento porque muchas de las urticarias vasculitis sí que se asocian a un déficit de complemento y estas a su vez son más graves y se asocian a enfermedades sistémicas como podría ser el lupus o como podría ser el Sjögren. Tener en cuenta que estamos ante algo que nos parece un abón, aunque no nos queda muy claro, pero que no le pica, que le duele, que está en una lesión fija durante más de 24 horas y que además no nos responde antihistamínicos, eso no es una urticaria normal. Ahí hay algo más, ahí sí que se recomendaría hacer una biopsia. Y lo que encontramos en la mayoría de las ocasiones es una vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso. Otros trastornos que nos pueden confundir con una urticaria, pues los trastornos antiinflamatorios adquiridos, la artritis idiopática juvenil como algo que no se suele pensar en ello porque hasta ahora la parte de la reumatología es una parte un poco más desconocida, pues es muy frecuente que cursen con lesiones urticariformes. De hecho, la foto, que bueno, no se ve del todo bien, era una paciente que llevaba con lesiones catalogadas de urticaria desde la época de lactante, pero que no respondía a antihistamínicos, que no respondía a omalizumab, no respondía a nada, tenía lesiones todos los días de toda su vida y que luego, si empezabas a preguntar más en la historia, también asociaba febrícula de vez en cuando, asociaba algo de artralgia y empezando a preguntar la historia, al final se llegó al diagnóstico y con el tratamiento para la artritis idiopática juvenil las lesiones desaparecieron por completo. Otras cosas que pueden ir asociadas, pues la urticaria pigmentosa, los trastornos autoinflamatorios congénitos, que hay un montón y que entre ellos están los síndromes de crioglobulinas, como podría confundir con la urticaria por frío. En cuanto a la medición de la gravedad, es importante porque la urticaria supone al final un lastre en la vida del paciente cuando no está controlada, llega a suponer incluso causa de absentismo escolar. Entonces es importante tener la medición. Existen muchísimos test, nosotros uno de los que más utilizamos es este, que es la Urticaria Activity Score, en el que miramos el número de lesiones cutáneas y el número de picor. Y en función de eso pues se le da una puntuación y en función de la puntuación obtenida se realiza pues cada semana durante un mes y vamos obteniendo una puntuación y así vamos viendo un poco el control de la misma. Y se podría estar pues, controlada, leve, moderada o grave, que no está nada controlada. Luego existen también algunos cuestionarios, como puede ser el QK2OL, que consta de 23 ítems, que en este sí que se centran más en la calidad de vida del paciente. Se pregunta sobre el trabajo, sobre el sueño, si hay algo de vergüenza, si hay alteración del estado mental y sí que eso nos mide más la calidad de vida del paciente. En cuanto al tratamiento, como cualquier urticaria, ya sea aguda o sea crónica, el tratamiento de elección de primera línea son siempre los antihistamínicos anti-H1 no sedantes, ¿vale? Saber que los antihistamínicos al final son unos agonistas inversos del receptor de la histamina, que lo que hace es disminuir los receptores activos de la histamina, por lo tanto disminuye la capacidad de actuar de la histamina. Importante recalcar nuevamente, los de primera generación son mucho más lipofílicos, atraviesan mucho más la barrera hematoencefálica, por lo tanto producen mucho más efectos secundarios. Está completamente demostrado que deben quedar relegados a segunda o tercera línea, que realmente no se recomienda su uso, sino siempre los antihistamínicos de segunda generación o sus metabolitos. Saber que los antihistamínicos tienen una actuación rápida y eficaz, son muy útiles, son seguros, tienen una vida media larga, con lo cual con darlos una vez al día sería suficiente. Quizás la cetiricina, por su tipo de metabolismo, sí que se puede poner en 2 dosis, una de mañana y una de noche. Es importante también no dar más de un antihistamínico a la vez. Sí que podemos rotar. Oye, te hemos dado un primer antihistamínico, no parece que no termina de irte bien, podemos cambiar a otro sin problema, pero no combinar varios. Y lo único que sí que los antihistamínicos no están aprobados en menores de 6 meses.
En cuanto a la urticaria crónica, en el refractaria, le ponemos una dosis de antihistamínico. No termina de ir este paciente con la dosis habitual. Hay que saber que todos los estudios han hablado de que se puede duplicar, triplicar e incluso cuatriplicar la dosis habitual para el tratamiento de lo que es la urticaria y que se puede hacer con seguridad. De hecho, hay algunos estudios que hablan que con dosis habitual el 50-60% de los pacientes consiguen la remisión de los síntomas, pero es que si cuatriplicamos la dosis llegan hasta el 97,5% de remisión de la sintomatología. También es importante que hagan un uso mantenido, que muchas veces lo usan un solo día, pues la urticaria va a seguir apareciendo, así que se recomienda un uso más mantenido. Como segunda línea de tratamiento, el omalizumab, que sí que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE que vino a revolucionar todo esto, porque sí que es un tratamiento muy seguro y que ha demostrado altas tasas de efectividad. Disminuye la IgE libre circulante, aumenta la expresión de receptores, disminuye la liberación de los mediadores de mastocitos, disminuye las células inflamatorias, disminuye la activación de los mastocitos, por ende conseguimos la resolución de la clínica. Saber que mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes, pacientes que previamente tenían una calidad de vida bastante afectada, de repente con esto te dicen que les ha cambiado literalmente su vida. La dosis aprobada inicial es de 300 miligramos, independientemente de los niveles de IgE en el caso de la urticaria, y habría que reevaluar cada 3-6 meses. En niños se puede plantear empezar con 150, ya sea aumentando el intervalo de administración, por ejemplo 150 cada 2 semanas en lugar de 300 cada 4, y también hay que revalorar cada 3-6 meses si es necesario persistir con el tratamiento o si podemos llegar a suspenderlo. Muy breve mención a la ciclosporina, que cada vez ha quedado más relegada. Antes era como lo que se pautaba como un inmunosupresor que se usaba para la urticaria crónica, sin embargo, una vez llegado el omalizumab, ha quedado relegada a solo aquellos casos que son refractarios a omalizumab. Tener en cuenta, sobre todo, que tiene mucha nefrotoxicidad y que, por lo tanto, hay que medir tanto niveles como la función renal. En general, tratamiento. ¿Cómo seguimos? Pues muy sencillo, siempre empezamos con antihistamínicos de segunda generación a dosis habitual. A las 2-4 semanas revaloramos. Oye, no hemos conseguido mejoría. Duplicamos la dosis, triplicamos o cuatriplicamos la dosis. Aún así, no conseguimos el control. Lo siguiente ya sí que sería empezar un omalizumab, y si a los 3-6 meses aún no habría control, ya sí que se plantearía añadir ciclosporina como último escalón. En cuanto a los alimentos y los medicamentos, quería hacer una introducción muy breve de lo mismo, porque realmente es un campo muy amplio y podemos dar para hablar horas sobre eso o ellos. En cuanto a alimentos, saber que se puede ser alérgico a cualquier alimento. Que uno piensa, bueno, las alergias típicas, leche, huevo, frutos secos, realmente se puede ser alérgico a cualquier cosa. Y a cualquier edad. Muchas partes dicen, no, pero es que lleva toda la vida comiendo nueces, ¿cómo va a ser alérgico a las nueces ahora con 11 años? Bueno, puede aparecer, las alergias se desarrollan. Como ya mencionábamos antes, las alergias pueden aparecer por ingestión, por contacto, incluso por inhalación. Y yo me voy a centrar aquí en los que son IgE mediados, que existen otras no IgE mediadas, pero cuando son IgE mediados hay una relación clara entre la exposición al alimento y la reaparición de la clínica, que puede ir de pocos minutos hasta aproximadamente 2-3 horas, no más cuando son IgE mediados. La clínica, la urticaria aguda, como principal síntoma de una alergia alimentaria asociada a no angioedema, pero también nos pueden referir pruritofaringio o cosas más graves como pueden ser los vómitos, la dificultad respiratoria, que se puede manifestar tanto como tos, sibilancias o incluso ronquera. Y también puede presentar síntomas de rinitis, como pueden ser pues, hidrorrea, estornudos, congestión nasal. Y por supuesto tener en cuenta siempre la anafilaxia y estar muy atentos que cuando un paciente nos llega a la consulta tenemos que ir reevaluando de manera constante que no esté progresando a una anafilaxia. El diagnóstico siempre clínico, lo hemos repetido mucho a lo largo de la charla, y en este caso sí que una vez que hemos hecho una adecuada entrevista clínica, sí que ya nos iremos introduciendo hacia el alimento que nos haya podido causar la reacción y haremos pruebas en función de ese alimento. Es decir, si creemos que la reacción nos la ha dado la nuez, estudiaremos la nuez y el resto de frutos secos por cercanía respecto a la nuez, pero no tendríamos por qué estudiar la leche, si el niño consume la leche sin problema. Con análisis de sangre, igual, oye, que tiene una alergia a la leche. Se le puede hacer unas IgE específicas a la leche. No haría falta hacer una IgE específica de frutos secos, de huevo, porque el niño los consume y nos pueden salir cosas positivas que realmente luego no sean alergias. Y el diagnóstico gol estándar, que sí o sí nos confirmaría o no la alergia, es el test de exposición oral controlada. En cuanto a tratamiento, lo principal siempre cuando hay una alergia demostrada es la dieta de exclusión. Pero bueno, en el momento agudo, que quizás es lo que podemos ver en la consulta, que nos llegue de urgencias o que lo podemos ver en la consulta, siempre es sintomático. ¿Qué tenemos una urticaria? Como ya hemos hablado a lo largo de la charla, antihistamínicos es el principal tratamiento, asociado no a corticoides,
que nos viene solo con que nos viene solo con sibilancia, pues podemos plantear usar broncodilatadores. En el momento en que pensemos que está haciendo una anafilaxia, ya es cuando habría que poner adrenalina. Ojo, que hay que poner la adrenalina cuando está haciendo la anafilaxia en el momento. Si la madre nos cuenta, sí, es que hace una hora estaba tosiendo, pero ya la niña está bien, no está tosiendo, en esos momentos no habría que poner adrenalina porque ya la niña no está en ese contexto. Y luego como tratamiento también la desensibilización o inmunoterapia oral, que ya eso sí que se haría en unidades especializadas. Y respecto a medicamentos, lo que comentaba al principio de la charla, sí que realmente es una causa realmente baja de urticaria en pediatría, pero una alta forma de, aunque una alta sospecha en el sentido de que es muy frecuente que cuando tengamos una infección tomemos un antibiótico y se nos junte la posibilidad de que sea una urticaria inducida por la propia virus, por la propia bacteria y no por los medicamentos, pero al estar el medicamento por medio hay que descartarla. Existen varios tipos de reacciones, sobre todo en medicamentos, que pueden ser las IgE mediadas, que son las tipo 1. Esas nos aparecen de manera inmediata, son rápidas, cursan con rinitis, urticaria, anafilaxia, todo de manera inmediata. Existen otros tipos de reacciones, mencionar sobre todo la tardía, porque sé que es bastante habitual con algunos fármacos, los más frecuentes en pediatría, los betalactámicos, que puedan aparecer sintomatología más retardada en torno a los 7, 10 días de tratamiento. Y en cuanto a un poco el diagnóstico de la hipersensibilidad a fármacos, sospechamos lo mismo, siempre, historia clínica. Aparece una reacción inmediata o tardía, siempre también es importante tener la diferencia. Si es una reacción inmediata, sí que se pueden realizar pruebas cutáneas. Con las pruebas cutáneas sí que podemos decir, si nos salen positivas, oye, este fármaco no lo puedes tomar, habría que valorar los alternativos, mientras que si las pruebas cutáneas no salen negativas, sí que habría que probarla del test de exposición oral controlada. Mientras que si son tardías, realmente las pruebas in vitro, las pruebas cutáneas, tienen muy poca utilidad. Habría que valorar los signos de gravedad de si el tipo de reacción que ha tenido. Oye, ¿fue solo un exantema? Podemos ir directamente a una prueba de provocación. Oye, sí que hubo una anafilaxia que no tenemos claro, fueron síntomas más graves. Se podría plantear una prueba de patch, una prueba de una lectura más tardía, aunque no siempre nos salen positivos. Y por último, pues la prueba de provocación, como todo, es el gol estándar del fármaco. Y en caso de hipersensibilidad a fármacos, tener en cuenta que una hipersensibilidad, por ejemplo, a penicilina no quiere decir que sea alérgico a todos los betalactámicos, habría que probar los alternativos. Como conclusiones de la parte de urticaria como tal, saber que la lesión característica es el abón y que se caracteriza sobre todo por el prurito. Si tenemos algo que pensamos que es un abón y no le pica, ojo que puede no ser lo más habitual es que no sea una urticaria, que se puede asociar a angioedema, que el diagnóstico es clínico. Súper importante, diagnóstico clínico, no hay que dedicarnos a hacer pruebas sin necesidad, hay que evitar las pruebas complementarias innecesarias, solo enfocadas a la clínica que nos sugiera el paciente, que hay que identificar las causas evitables, por eso es súper importante la correcta historia clínica, que el tratamiento son los antihistamínicos de segunda generación, que no debemos utilizar antihistamínicos sedantes, es decir, los de primera generación, y que se puede llegar incluso a cuadriplicar la dosis. Muchas gracias. ¿Cuándo derivamos alergia? Cuando en una urticaria aguda, por ejemplo, solo cuando hay un desencadenante claro, tipo un alimento, un medicamento. En esos momentos habría que derivar. Cuando pensamos que es una urticaria aguda secundaria a un cuadro viral, ahí no habría que derivar porque no hay que hacer ningún estudio ni nos amplía nada más. Cuando pensamos que ha sido secundaria a una picadura, tampoco, porque como ya he dicho antes, realmente la picadura de insectos, por mucha reacción local que haga, que los padres, mira que se le deforma el brazo, se le deforma la cara cuando lo pica el mosquito, el hecho de hacerle pruebas no nos va a cambiar el manejo, por lo tanto no estaría indicado hacerle más estudios. En cuanto a la urticaria crónica, cuando es una urticaria crónica espontánea, que no encontramos ningún estímulo, ahí sí que es recomendable derivarlo, sobre todo para completar estudios y profundizar bien por ver si conseguimos encontrar un desencadenante. Mientras que si es una urticaria física que tenemos identificada claramente, oye, es un termografismo, tenemos claramente identificado, como ya hemos dicho, no hay que hacer pruebas, no hay que hacer nada más, no haría falta. Y por último, también según el tratamiento, si estamos en la consulta y no conseguimos controlarlo con antihistamínicos, también habría que derivarlo porque el siguiente paso sería el omalizumab, que sí que se pone sobre todo en atención especializada.